Bueno, muy buen día. Muchas gracias por atender la invitación del Congreso. Muchas gracias a los organizadores por invitarme una vez más. Y bueno, para mí siempre es un gusto y un honor estar aquí en este Congreso. Además de saludar a compañeros, colegas, amigos y siempre conocer nuevas personas. Es un placer realmente. Bueno, un poco atendiendo entonces el título que me pidió la organización. Gracias. Vamos a hablar un poco sobre estas estrategias, experiencias de escalamiento de cultivares en programas formales de multiplicación de semillas. Nada del otro mundo realmente. Yo creo que en esta sala hay conocimiento suficiente y que seguramente podemos compartir entre colegas y más aún con los más jóvenes para que, digamos, puedan hacer este escalamiento y sobre todo, y es lo más importante, contribuir a la liberación de cultivares y a hacer disponibles las semillas a los agricultores, que es el gran objetivo que tenemos. Lo más básico, ¿qué es la semilla? Yo creo que si estamos aquí seguramente lo sabemos o tenemos mucho interés en aprender para los más jóvenes. Bueno, son un vehículo para llevar mejoras de un cultivo al campo del agricultor y es un insumo crítico para la producción agrícola. Obviamente es vivo, hay que cuidarla, hay que mantenerla viva, saludable y asegurar la calidad de la semilla en todo proceso. Esta es una definición más de la FAO y esta es una que me gusta mencionar porque, bueno, evidentemente es un ser vivo biológicamente y representa una promesa del obtentor. Porque una promesa, cuando nosotros liberamos una variedad o seleccionamos un cultivar como mejoradores, de algún modo ponemos una promesa en las manos de los multiplicadores de semillas y con ellos a los agricultores. Entonces debemos cuidar mucho la promesa, ¿no? Las promesas dicen que son para cumplirlas y responsablemente, más aún una semilla que finalmente representa el inicio de una cadena productiva y yo creo que para todos en la cadena una expectativa también de ingresos, de producción de alimentos, de generar bienestar en toda la sociedad. Entonces también es un cúmulo de expectativas para el productor y toda la cadena alimentaria. Mi mensaje aquí es ese trabajo que hacemos genera expectativas y debemos responsablemente también ser garantes de que lo que estamos prometiendo en esta semilla, por lo menos en lo posible técnicamente, se puede cumplir, evidentemente en un ambiente que es cambiante y que puede modificar en el tiempo esas características. Siguiente. Las semillas certificadas sin duda son el puente entre la investigación en mejoramiento y la producción de alimentos. Y es muy importante, si bien nuestro cliente principal como mejoradores son productores de semillas y agricultores, pero realmente la gran contribución que hacemos es en la producción de alimentos, en asegurar que los alimentos sean producidos obviamente de manera rentable, productiva, pero sobre todo generando bienestar, contribuyendo a la soberanía, a la seguridad alimentaria y a la seguridad nutricional también de la población. Y esas mejoras que hacemos desde el punto de vista genético van inmersas en esa semilla, que obviamente es parte del proceso de mejoramiento que realizamos. Siguiente. Evidente, y no quiero pues crear más expectativas, que voy a hablar mucho de arroz, aunque pienso que los ejemplos podrían eventualmente aplicar a otros sistemas productivos. Siguiente. Ayer en la presentación de la doctora Zaini decía, bueno, eso también lo mencionó Rosángela, es un proceso de mucho cuidado, de mucho tiempo, evidentemente de una gran inversión, el desarrollo de programas de mejoramiento genético y el hacer accesibles las semillas. En arroz, por ejemplo, en la zona tropical, nosotros estimamos de 10 a 12 años para obtener una variedad
y hay que sumar el tiempo de producir las semillas, que también es un proceso pues que también tiene metodológicamente su proceso y su cadena productiva. Si colocamos esto en zona templada, donde solo se cultiva una vez al año, pues esto pudiera ser el doble, 20 años, 24 años. Por hoy ya hay metodologías de acelerar los procesos de mejoramiento, de acortar estos tiempos, pero digamos que estamos hablando de un esquema más convencional. Siguiente. Y semillas, obviamente por ser un ser vivo, también tenemos que cuidar sus características de calidad desde todos los componentes de la calidad de semillas, que no solamente aplican al arroz, sino a otros cultivos también. El arroz tiene una particularidad, por ser una especie principalmente autógama, el grano de arroz, el grano paddy, el grano cáscara, botánicamente es similar a la semilla. Entonces ahí ya nos trae un desafío desde el punto de vista de la calidad, porque un grano de arroz que podría ir, por ejemplo, a la agroindustria molinera, pues también se puede sembrar y generar una planta de arroz. Entonces, ¿cómo podemos generar valor y cultura en el uso de semillas de calidad en un cultivo que también un agricultor puede utilizar granos y utilizar como semilla? Entonces, no quiero satanizar de ningún modo el que un agricultor guarde semilla, lo puede hacer. De hecho, yo no conozco en detalle la ley acá de semillas, pero en general, en el mundo, los agricultores pueden guardar semillas y utilizarlas en sus propias unidades productivas. Lo que no debemos hacer es hacer negocios, digamos, con semilla guardada para hacer un negocio a partir de la comercialización a otros agricultores. Y lo que sí deben hacer todos es que la semilla salvaguardada debe tener características de calidad, porque si no, el principal, digamos, afectado por un mal uso de un material como semilla, pues va a ser el mismo agricultor que lo utiliza. Entonces, bueno, debemos garantizar la calidad física, genética, fisiológica y fitosanitaria de la semilla para agregar un valor distintivo a la semilla de arroz con relación a lo que es una semilla o un material paddy utilizado como semilla. Siguiente. ¿Cómo escalar cultivares? Entonces es la pregunta que me hicieron. Bueno, yo voy a ver cómo la puedo responder. Es una visión personal. No quiere decir que hayan todas las consideraciones. Si pienso que de algún modo estas reúnen lo que yo considero son los aspectos básicos para escalar cultivares. Y lo divido en 5 partes. Número 1, los cultivares evidentemente deben poseer las características deseadas por sus usuarios y clientes potenciales. 2, el programa de mejoramiento debe entregar semillas genéticas de calidad para iniciar el proceso productivo de las semillas certificadas. Tercero, los multiplicadores y comercializadores deben cumplir con las normas técnicas y otras, evidentemente, más allá de las técnicas, para la producción, procesamiento, conservación y comercialización de las semillas. Siguiente. Cuarto, las semillas certificadas de buena calidad deben estar disponibles oportunamente a los productores. Y quinto, los mejoradores y productores de semillas deben hacer seguimiento al desempeño de los cultivares en campos de productores, industrias y, si es posible, incluso en la parte ya de los consumidores. Siguiente. Te voy a ir más o menos en estos 5 pasos, empezando por el primero. ¿Cómo aseguramos que los cultivares poseen características de usuarios y clientes? Desde el programa de mejoramiento comienza este proceso de aseguramiento. Al tener las prioridades de la selección de los cultivares, debemos que en el proceso, desde la selección de progenitores, el diseño de cruzamientos, la selección en las primeras etapas del mejoramiento, se caracterice para esos aspectos prioritarios para los cuales estamos haciendo el programa de mejoramiento. Este es un esquema general que utilizamos en el FLAR para el programa de mejoramiento para la zona tropical. Y bueno, como pueden ver aquí, empezamos viendo la esterilidad de la panícula, que ojalá sea, que sea baja, que la cantidad de plantas pues no sea extremadamente alta, porque puede tener problemas de acá. El tipo de grano según el mercado que queremos, el mercado objetivo, la tolerancia o resistencia a plagas y enfermedades, características de
tolerancia a estreses abióticos, por ejemplo, calor, germinación anaeróbica, frío para la zona templada u otras, y así por el estilo, evidentemente, hasta llegar a rendimiento y calidad de granos, que son siempre características prioritarias. Entonces, si nosotros queremos un producto que se escale desde el programa de mejoramiento, desde las etapas tempranas del programa, debemos hacer la selección para esas características objetivos. Ahora, no solamente es que lo hagamos siguiente desde el programa de mejoramiento, sino cómo, y esto sí, aunque parece algo muy obvio, es algo que pocos programas, por lo menos en el arroz, lo realizan. Le estamos haciendo un gran esfuerzo para que la mayoría lo utilicen, y es definir un perfil de producto. Yo creo que los que hemos trabajado en mejoramiento decimos, los mejoradores tenemos un ideotipo de cultivar. Entonces, el ideotipo es cuál es la variedad que yo busco cuando voy al campo, que tengo las poblaciones en campo, cuál es ese tipo de variedad que yo estoy buscando seleccionar. Y nos hemos encontrado que ese ideotipo, al inicio, en la gran mayoría de los casos, creo que ya menos, está en la cabeza de cada quien. Entonces yo le digo, disculpa que utilice de ejemplo, Rosa, yo sé que tú no lo haces. Pero Rosa, ¿qué tipo de variedad te gusta? Que no que sea tan alta como tú, porque si no se puede caer, pero que sea bajita, que tenga resistencia piricularia, azogata, hoja blanca, buena calidad. Ajá, ok, perfecto. ¿Qué es buena calidad? Bueno, que cocine bien, que tenga bajo yeso y bajo hoja blanca. ¿Cuánto bajo? Bueno, menos de, no sé, de 11% de yeso más panza blanca. Muy bien. ¿Y calidad cómo? Que cocine suelto. ¿Suelto cómo? Entonces, tener una definición lo más cuantitativa posible, ojalá, y si fuera cualitativa, por lo menos lo más descriptiva posible, permite no solamente que tú digas, este es el perfil de producto que yo utilizo en mi programa, sino que los colegas con los que trabajamos, los gerentes, los directores de las organizaciones, los clientes, los agricultores, las empresas, sepan, hasta pueden validar ese perfil de producto. Tú puedes validarlo, decir, ¿es esto lo que estamos buscando? O quizás te consigas con que no solamente es un perfil de producto, pueden ser 2, pueden ser 3, porque yo quiero para unas variedades de ciclo corto, pero también quiero unas de intermedio. Quiero un arroz especial y un arroz convencional. Quiero una para portuguesa, quiero una para guárico. Como quieran, pueden tener sus perfiles de productos escritos, documentados, públicos, lo pegan así en la pared del cuarto, en la oficina, y ese es el perfil de producto. ¿Lo pueden cambiar? Sí. Cuantas veces quieran, cuantas veces consideren, pero que sea su perfil de producto. No sé, que sea, no que hoy, mañana, pasado, después vuelvo, porque los programas de mejoramiento son dinámicos, pero también tienen objetivos de mediano y largo plazo. Siguiente. Este es un ejemplo que nosotros lo utilizamos. Primero, bueno, ¿cuáles son las características que debe tener el perfil de producto? A eso vamos a llegar en la siguiente lámina, digamos un ejemplo, pero también cuáles son las prioridades de este perfil. Si es una característica básica, es el material que estamos seleccionando, sí o sí tiene que tenerlo. Resistencia piricularia, grado 1 o 3 en una escala donde de 5 en adelante es intermedio susceptible. Bueno, ese es un nivel básico. Todo el material que seleccionamos debe tener esta característica en prioridad 1, pero también puedes tener prioridad 2, por ejemplo, valor agregado, no es básico tenerlo, pero en caso de que se obtenga, la empresa o los agricultores pueden, por ejemplo, obtener un mejor precio o tener un acceso a mercados diferenciados, por ejemplo. Y hay un tercero que es bueno tenerlo, o sea, no es básico, no agrega valor, pero sería bueno tenerlo. Por ejemplo, yo siempre me acuerdo del tema de las famosas aristas del arroz, que muchos mejoradores nos pegábamos, no, que no tenga arista, que no tenga arista, que no tenga arista, pero resulta que sí puede tener poquito de arista, no pasa nada, siempre que no genere problemas en la cosecha o en el procesamiento. Entonces sería bueno no tener las aristas, pero si la tiene y te rinde 12.000 kilos por hectárea, pues no la vas a eliminar por eso. Ese es un ejemplo. Siguiente. Entonces este es un ejemplo de lo que estamos utilizando cada vez más en el FLAR y en la red de socios. Entonces definimos un perfil, esto lo pueden hacer en Excel, en Word, a mano, en una servilleta, pero que no se les dañe tan rápido. Entonces te hacen su lista de características, importante cómo se mide.
Si yo digo rendimiento, ¿cuánto? 8.000, bajo condiciones, en riego. Manejo agronómico, ideal. ¿Comparado contra qué? Contra la mejor de rendimiento que tenemos hoy. Entonces, esa información queda aquí. Por ejemplo, rendimiento, ¿cuál es mi variedad contra la cual voy a comparar? Tal variedad, debería ser una variedad en uso, actualmente en uso. ¿Cuál es el valor meta? ¿Cuál es la prioridad y el nivel deseado? Y cómo se mide. Esto realmente se convierte en una hoja de ruta para el programa de mejoramiento. Importante es que antes de liberar una variedad, un cultivar, ustedes mismos sean los auditores de su propio programa. Si este es mi perfil de producto y yo voy a liberar una variedad y digo, no cumple con esto, cumple acá, no cumple allá, entonces tú mismo sabes si realmente es un material que puede tener un espacio en el mercado o no. No nos demos pie nosotros mismos diciendo tiene resistencia a hoja blanca cuando nunca le evaluamos para hoja blanca, por ejemplo. Y después cuando ¿qué pasa con la hoja blanca? Susceptible. O no sabíamos qué pasó. Quizás porque no lo evaluamos, no fuimos exhaustivos en el proceso de investigación. Siguiente. También se puede utilizar para colecciones de germoplasma. Nosotros como FLAR, y lo voy a mencionar más adelante, no liberamos variedades directamente, lo hacen nuestros socios, pero sí liberamos viveros o colecciones de germoplasma. Entonces este es un ejemplo de un perfil de producto que se llama BioFLAR, que se entrega, por ejemplo, este se entregó creo que hace un par de años, donde le decíamos, todas estas 200 líneas que les estamos entregando, todas tienen reacción de resistencia o intermedia, apiricularia, hoja blanca, cosecha retrasada. Entonces, bueno, ¿cómo? De valores de 1 a 5 en una escala, donde 7 y 9 es lo indeseable. Tiene tantas que el tamaño de grano está entre tanto y tanto, o el mínimo es tanto. Entonces tú dices, es como una ficha técnica que estamos entregando a los usuarios. Siguiente. Segundo, semilla genética. Aquí es donde, la semilla genética, que puede ser es de un cultivar, evidentemente es la base del programa de multiplicación de semillas. Si son híbridos, pues son los parentales de los híbridos. Es lo más puro, es lo que identifica al cultivar, y si es un híbrido, lo que permitiría reproducir al híbrido a partir del cruce de esos padres. Entonces es la semilla que más debe cuidar el programa de mejoramiento. Lamentablemente, no tengo los datos acá, pero sí tenemos la información, está publicada. Hicimos un monitoreo de semilla genética de variedades de arroz de varios países de América Latina y les cuento, fueron como 18 variedades, ninguna salió 100% pura, con base a marcadores moleculares. Entonces es algo que debemos cuidar, porque el material parental de un programa de certificación debe ser lo más puro posible. Más aún, en el caso del arroz, que esa semilla genética primero va a pasar a básica o fundación, después va a pasar a registrada y después a certificada. Si no partimos de una semilla pura, pues en el proceso hay más posibilidades de que se pierda esa pureza y, bueno, evidentemente no se obtenga una semilla de calidad. Todo, por definición, todo proceso de certificación de semillas comienza con semilla genética. Eso es indispensable. Y, bueno, obviamente, también algo muy importante, las semillas, yo me he encontrado que muchas empresas, por eso me pareció también muy interesante tu presentación, Manuel. El mejorador también es el que vende semillas, el que va a hacer las evaluaciones de las pruebas agronómicas de los materiales, el que arregla los carros, entonces a ver, entiendo que eso es una dificultad, sobre todo en las empresas más pequeñas, pero es muy importante que la semilla genética, si no hay semilla genética, no hay negocio de semillas. O sea, evidentemente se necesita más que eso, pero esa es la base fundamental y es la semilla del mejorador. O sea, la semilla genética es la semilla del mejorador. Entonces el mejorador debe cuidar eso. Como dice, si tiene 10 kilitos de eso, tenerla, pero de los máximos cuidados posibles, porque allí es donde está realmente el negocio. Entonces, más que cantidad, es calidad.
Y si requieres cantidad, pues evidentemente hay que cuidar aún más el proceso, porque al escalarse un programa de semillas, vas a tener que manejar más genética y más cuidados debes tener en el proceso. Siguiente. Por supuesto, un tercer paso, el cumplimiento de las normas técnicas. Yo creo que ese sí es un lenguaje común, desde la selección de los campos, la preparación de la tierra, que no hayan, en el caso del arroz espontáneo, arroz voluntario, de otras variedades en ese campo, idealmente un campo nuevo, o si es un campo que se está reusando como producción de semillas, que las generaciones anteriores hayan sido de la misma variedad. Prácticas agronómicas que se requieran para producir una buena semilla, o sea, también el buen manejo del cultivo es fundamental en un campo de producción, la descontaminación visual o el rowing, que es sacar las plantas fuera de tipo, que no necesariamente son mezclas, pero que pueden tener una segregación residual allí. Y además, no solamente es todo el cuidado que se hace desde la producción, sino en el cosecha, transporte, acondicionamiento, procesamiento, embolsado, etiquetado, comercialización, a lo largo de todo el proceso productivo, cuidar esas normas técnicas. Es un ser vivo y, a diferencia del grano paddy, si el grano paddy no germina, pues no importa, porque no es para que germine, es para que se descascare, se pule y se coma. Pero la semilla sí, hay que cuidarla como ser vivo. Siguiente. En el arroz tenemos un gran problema, que es el llamado arroz, el arroz maleza, el arroz rojo, como se le conoce también, que no necesariamente es solo rojo, puede ser de otros colores, pero que es un gran problema porque es la misma especie Oryza sativa la que produce, es un arroz silvestre, por así decirlo, que produce un grano de arroz que no se diferencia del arroz comercial, al menos visualmente, en algunas ocasiones sí, y que genera pérdidas en cosecha, afecta la calidad, compite con el cultivo que queremos, reduce los rendimientos y además no se puede controlar con herbicidas, porque el herbicida que tolera el arroz comercial, el arroz que queremos, el cultivado, los herbicidas que tolera, pues el arroz es maleza también los tolera, porque es la misma especie. Entonces, genera un gran problema, hay que evitarlo, y en las normas de certificación de semillas, el arroz rojo es una de las malezas consideradas nocivas. Entonces, es un gran tema. Ha habido muchas discusiones con relación a cuál debe ser la tolerancia del arroz rojo en la producción de las semillas. Y si me preguntan a mí, yo diría que debe ser 0. La semilla certificada debería tener 0 grano rojo en presencia. En la mayoría de los países toleran 1 o 2 granos rojos por kilo, y hay mucha investigación donde un grano rojo por kilo, cuando se siembra, germina, produce semilla que cae al suelo y vuelve, te contamina un campo en 2 o 3 generaciones. Entonces, eso es un gran tema que se debe cuidar. Siguiente. Entonces, viene el tema de la oportunidad, y esto es un tema de planificación. Ayer Margaret me decía, estoy trabajando en Seibeca y estamos en procesos productivos, y realmente aquí es lo complejo, es decir, no solamente es la investigación, la producción de la semilla genética, el cuidado de las normas técnicas, sino cómo podemos garantizar que el productor disponga de las semillas de calidad en los momentos apropiados. Y el momento apropiado más lógico es antes de la siembra, antes de la época de siembra. Porque si la semilla llega después que empieza la época de siembra, pues esa semilla lo más probable es que se quede guardada o muy pocos productores la puedan sembrar. Entonces, hay que hacer la producción oportuna, el procesamiento industrial oportuno, el almacenamiento y la distribución oportuna en las condiciones adecuadas para que esa semilla llegue disponible en la época de siembra. Todo este proceso debe ser autorregulado por el productor o por la empresa productora y acompañado por la autoridad competente para obtener la certificación. Muchas veces pensamos que los entes certificadores son como, si la semilla sale mal es culpa de la colega de CONASEM por allí. Es de culpa de CONASEM. ¿Ah, sí? ¿Quién produjo la semilla? ¿Quién hizo la planificación del cultivo? Ah, le va a poner la culpa al que... No, o sea, no. Ah, es que no, tienen un solo carro, un solo técnico. Vaya, búsquelo en su carro y se lo trae, porque es parte del proceso. Y eso no sucede solo en Venezuela, eso pasa
en todo el mundo donde hay entidades certificadoras de semillas. Hay que acompañarlos, tenemos que aprender todos juntos y es un proceso que es de corresponsabilidad. Siguiente. ¿Cuáles son factores críticos para la producción y distribución oportuna de semillas? Evidentemente el aseguramiento de la calidad a lo largo del proceso, ya lo hablamos, los planes de producción, cuánto y cuándo producir según la proyección de la oferta. Aquí es donde también en los detalles, o sea, si es una variedad nueva, cuánta semilla debo producir para introducir ese material en el mercado, o si es una variedad que está en mucha demanda, entonces debo producir más. Pero si la variedad está de salida porque ya tiene problemas en campo y produzco más, es probable que se me quede sin poderla ubicar en el mercado. Entonces eso nos genera un problema serio. La gestión oportuna del proceso de certificación ante la autoridad nacional, esto tiene sus tiempos, tiene sus normas, y eso también tenemos que planificarlo. Y la capacidad de almacenamiento y distribución antes de la época de siembra en la región objetivo. Por supuesto, cuando hablo de almacenamiento, ¿cuántas buenas semillas se ha perdido por malas condiciones de almacenamiento? Muchísimas. ¿Cuánta buena semilla se ha perdido porque no llegó a donde debía llegar en los tiempos oportunos? Siguiente. Y el quinto paso, no menos importante, es el acompañamiento para conocer el desempeño de los cultivares a lo largo de la cadena productiva. Y dirán, pero bueno, si ya la variedad salió, si ya se entregó semilla al productor, ¿para qué un mejorador o un técnico de la empresa productora de semilla debe hacer seguimiento? Por muchas razones. Uno, porque debemos cuidar nuestro producto, debemos hacer recomendaciones de manejo que preserven la duración del cultivar en el mercado. Hay cultivares que parece que arrancan así como que, parece que no, pero se hacen los ajustes agronómicos, se acompaña con investigación, con conocimiento, y pues se corrige, se capacita a los productores, y bueno, puede incluso aprovecharse mejor esa semilla, esa genética, y prolongar su durabilidad en el tiempo. Hay que atender con criterio técnico quejas y reclamos de los usuarios y clientes. Esa variedad no sirve. ¿Por qué? Porque no, eso se enferma mucho y cuando la vamos a ver, no señores, esa no es la variedad. Usted tiene otra cosa allí. Eso ni siquiera es semilla porque ni siquiera usted usó una semilla certificada. Entonces, si uno no está presente, entonces empiezan los mitos y leyendas de la semilla, que el material no sirve, la semilla se deterioró y muchas otras cosas. Determinar las demandas potenciales de semilla. La pegamos, el material le está gustando, entonces debemos producir más semillas para que haya más semilla básica y registrada, para que en las próximas siembras haya más oferta de semilla de un material que está creciendo en demanda. O lo contrario, la semilla no tiene problemas, definitivamente no, bajamos los planes de producción y corregimos. Y pues algo muy importante para la investigación es identificar oportunidades de mejora para la selección y el escalamiento de los próximos cultivares. Vamos aprendiendo y vamos mejorando, de eso se trata. Siguiente. Bueno, algunos casos de éxitos y experiencias del FLAR. Permiso, aquí tomo agüita. Yo creo que sí. Bueno. Entonces, unos datos para mostrarles. Esto es un resultado de una encuesta que hicimos hace ya unos años, no la hacemos, la vamos a volver a hacer este año, de monitoreo y seguimiento al sector arrocero latinoamericano, donde con los socios del FLAR, pues, estamos, entre otras cosas, son unas varias pues, características o variables las que seguimos, es el uso de semilla con relación al área total de siembra. En América Latina, el uso de semilla está alrededor de un 55% del área cultivada. En América Latina en promedio. Hay regiones, aquí está por regiones, que usan más semillas, por ejemplo el cono sur, sur de Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, que utilizan casi 70%, y ahorita les voy a mostrar un caso donde es más del 90%. Y hay regiones donde se usa mucho menos. La región andina, hasta el año que llevamos la encuesta, estaba bajando un poco el uso de semilla certificada. Bueno, y hay muchas razones y en cada país hay una razón diferente, ¿no? Pero lo que les quiero decir con esto es que el uso de semilla certificada en arroz en América Latina
está un poquito más de la mitad del área. Entonces, lo podríamos ver como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Podemos mejorar mucho, pero pudiera ser peor, ¿no? Hay regiones donde es peor. Siguiente, no tengo datos específicos de Venezuela, por cierto. Aquí tenemos algunos datos desagregados y allí, bueno, para algunos de los países, pero quiero que se fijen en la línea verde, en la barra verde, perdón, que es Uruguay. Y este es uno de los casos quizás el más extraordinarios que tenemos en América Latina de uso de semilla certificada, casi 100% del área, estamos hablando de unas 150.000 hectáreas más o menos, utilizan semilla certificada. Vamos a explorar un poquito más eso ahora. Siguiente. También preguntamos los precios de las semillas, estos están en dólares corregidos, no tengo datos recientes, el precio promedio de la semilla certificada en América Latina es un poco menos de $1 por kilo. Yo creo que ahora debe estar más cerca de la línea de $1 o incluso lo ha superado. Entonces digamos $1 por kilo. No sé cuánto está en Venezuela. La pirata 1.50. ¿Y la certificada? Más o menos. Una bolsa de certificada, si yo la fuera. ¿Cuánto? 1.20. Esa, está más o menos allí. Yo creo que el promedio hoy en Colombia, por ejemplo, hoy día está más o menos en eso, 1.20, 1.25. El dólar ha bajado, pues eso hace que el precio de la semilla aumente en dólares. Pero digamos que más o menos está por allí. Lo curioso es, en este gráfico no solamente se muestra el precio de la semilla en dólares, sino el uso de semillas certificadas. Y vean, hay dos casos bien, no voy a analizar Costa Rica, pero quiero que se fijen en estos dos casos, Costa Rica y Uruguay. Son los dos países que más utilizan semillas certificadas en América Latina con relación al porcentaje del área sembrada. Uno tiene uno de los precios más bajos, otro tiene uno de los precios más altos. Ambos utilizan, Costa Rica utiliza más del 80% del área, Uruguay más del 90%. Parece que el precio de la semilla no es el único factor que influye en el uso de semillas certificadas. Es un factor importante, pero no es el único, según estos datos. Y un poco por experiencia, pienso que si bien es un factor crítico, el precio, se necesita obviamente programas de transferencia de tecnologías que promuevan el uso de semillas certificadas, más allá de un simple tema de precio. Algo también muy curioso es que Uruguay usa mucha semilla por hectárea. Es más barata, el productor usa más semilla por hectárea que en Costa Rica, es más cara y ajustan mejor las densidades. Claro que Costa Rica es un área más pequeña que Uruguay. Pero bueno, aquí el punto es que no solamente es un factor, yo creo que hay otros factores y que valdría la pena que se pueda hacer un estudio más detallado sobre esos factores críticos de decisión en el uso de semillas certificadas. Siguiente. Entonces Uruguay, quiero que se fijen de vuelta en la barra verde, en los años 70 prácticamente no utilizaba nada de semilla certificada, todo era semilla comercial, y a mediados de los años 80 comenzó un programa de promoción del uso de semillas certificadas que ha ido dando sus frutos y ven que esa barra verde, pues hoy día más del 90% de la semilla que se utiliza en Uruguay es certificada. Esta tiene Uruguay el mayor uso de semillas certificadas en América Latina en el caso del arroz. Siguiente. ¿Qué aspectos claves hay en Uruguay para el uso de semillas? Bueno, uno, la industria arrocera en Uruguay no mezcla variedades. Estoy hablando de la industria. O sea, el productor siembra variedades, se cosechan separadas una variedad de otra, se reciben separadas, se procesan separadas y se empacan separadas y se comercializan separadas. Uruguay vende variedades, es el único país en América Latina cuyo 100% de la producción arrocera se comercializa como variedades, arroz blanco varietal. ¿Y por qué? Tienen un mercado de exportación bien importante. Uruguay es el país que tiene una marca país en arroz, por así decirlo. Tiene mercados de alta calidad, de alto precio y pues mejor sería dañar el negocio.
Entonces, eso es un factor muy importante. Segundo, bueno, ya lo dije, es principalmente mercados de exportación. Ellos consumen poco arroz dentro del país y los excedentes pues, se colocan en el mercado internacional. Hay una alianza, y esto sí sería muy chévere que en Venezuela se hiciera, hay una alianza investigación y industria. Están alineados, pero no solamente en el papel o porque se reúnen, que sí lo hacen, sino estructuralmente están alineados. Por ejemplo, la Asociación de Productores de Arroz de Uruguay es parte de la directiva del INIA de Uruguay en el programa Arroz. Entonces hay un comité directivo del programa de investigación del INIA que incluye un representante de la industria y un representante de los productores. Segundo, los productores y la industria ponen plata para la investigación. Entonces tienen hecho a sentarse a demandar porque pues también son parte del negocio. Entonces no solamente es que se le pide a la investigación que buenas variedades, es que son corresponsables la industria y los productores en esas, digamos, en esos procesos productivos. Allá un programa de mejoramiento libera una variedad y no va inmediatamente a la industria. Se prueba, hasta incluso, y lo digo con experiencia, tenemos un material nuestro que esta próxima siembra se va a sembrar en más o menos unos 12 o 14 campos comerciales, porque la industria quiere recibirlo en cantidades industriales, valga la redundancia, para ver si tiene las características de calidad para hacer realmente una variedad. Y ya está aprobada hace rato por el INASE, que es como el CONASEM de allá. Está rato, pero no es que el CONASEM o el INASE lo apruebe, es que los productores de la industria lo aprueben comercialmente. Entonces, eso es algo muy importante. Y por supuesto, pues hay una ley, una institucionalidad que soporta ese sistema de semillas que está regulada por el INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Una experiencia muy interesante que algunas cosas pudiéramos copiar, ¿no? Lo bueno es que copiarlo. Siguiente. Bueno, rápido, hablar sobre el FLAR. Nosotros somos una alianza público-privada, somos parte de la alianza Biodiversity CIAT, tenemos sede en Palmira, en Colombia, y estamos enfocados en generar y difundir conocimientos, tecnologías e innovaciones mediante alianzas que contribuyen a la competitividad y sostenibilidad del arroz. Son 17 países miembros del FLAR, además del CIAT, de la Alianza Biodiversity CIAT. Como somos un fondo, nosotros recibimos recursos de los países, de las organizaciones miembros en cada país. Más o menos la mitad de los fondos son privados, la otra mitad son públicos. Y desarrollamos un programa para nuestros socios. ¿Quiénes acceden al germoplasma FLAR? Los que pagan la cuota FLAR. Cuando hacemos un curso, una capacitación, es para todo el mundo. Pero cuando enviamos semillas, es solo para el que paga. Más o menos lo estoy resumiendo así. Siguiente. Siguiente. ¿No pasa? Listo. Entonces nosotros, como lo mencioné, no enviamos variedades, enviamos germoplasma mejorado y son los socios del FLAR quienes evalúan, seleccionan, comercializan a partir de ese germoplasma que nosotros enviamos. Siguiente. Tenemos una gran red de aliados. Ayer cuando Eugenia, los que estuvieron ayer, mostró los punticos, y yo también tengo un papita con punticos, ¿no? Son los 98 sitios experimentales en donde nuestros socios evalúan el germoplasma FLAR en 17 países y nosotros cada año ponemos a circular, por así decirlo, entre 4.000 y 5.000 materiales genéticos en esta gran red. Por supuesto, lo tenemos dividido o subdividido nuestro programa entre zona tropical y zona templada. La sede del programa de zona templada está en Uruguay y la sede para trópico está en Palmira, en Colombia. Siguiente. Por supuesto, cumplimos orgullosamente con todas las disposiciones fitosanitarias de los países donde enviamos los materiales, con el acompañamiento del ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario. En Venezuela hemos enviado materiales maravillosamente bien. Por supuesto hay que hacer la gestión con tiempo, como en todos los países, pero digamos que tanto el proceso administrativo como la calidad fitosanitaria de esas semillas está garantizado y somos muy cuidadosos de ello. Siguiente. En resumen, son 17 países miembros del FLAR, de América Latina y el Caribe. 31 organizaciones aportan al fondo de estos 17 países.
Hasta el día de hoy son 99 variedades de origen FLAR que se han liberado en 15 países de América Latina y más o menos el 40% del área arrocera latinoamericana está sembrada con cultivares FLAR. Y esta es una co-creación, co-inversión entre miembros del FLAR y nosotros. Siguiente. En Venezuela son 13 variedades que se han liberado hasta ahora. Y esto es gracias a una alianza que tenemos desde el año 96, sí, 95, con la Fundación Nacional del Arroz y aliados en esta fundación, pues han participado Aso Portuguesa, Aprosello, la Fundación Danac y Elinia, quienes han sido pues responsables por la liberación de estos cultivares. Hoy día pues algunos de ellos pues están en uso por los productores, varios de ellos. Fundación Danac y Elinia usan esos materiales como padres para sus programas de mejoramiento. Entonces esperamos reactivar estos programas también, ya lo estamos haciendo, es parte también de las razones por las que estoy aquí estos días, para digamos, seguir gestionando una participación cada vez más poderosa y activa de Venezuela en el FLAR. Siguiente. Tenemos un programa de mejoramiento de híbridos junto con la alianza Biodiversity CIAT, desde el año, cumplió ya 11 años. El arroz híbrido promete ganar espacios en el mercado de América Latina porque pues, aumenta los rendimientos y protege la inversión que realizan los desarrolladores para el cuidado de la semilla y el uso de semilla. Tenemos 2 híbridos registrados en Colombia y unos están próximos a registrarse, uno en Argentina y uno en Costa Rica. Siguiente. Recientemente también gracias a fondos internacionales, hemos tenido algunas actividades, algunos proyectos en Venezuela, del que me siento muy orgulloso también de ser parte. Enviamos 720 líneas FLAR a Venezuela en el año de 2021, 2021. Con los aliados nacionales se están llevando ensayos en portugués y guárico. Y estamos trabajando a través de Fundarroz con Aso Portuguesa, Aprosello y Fundación Danac. Siguiente. También, pues yo también me he metido un poco en el mundo de la caraota a propósito de este proyecto y trabajando con los investigadores del CIAT que tienen programas de mejoramiento en caraota. También gestionamos el envío de materiales a Venezuela, son 150 líneas enviadas a la Universidad Central y también algunas asociaciones de productores. También hemos contribuido con, de algún modo, a rescatar un material que ya venía siendo trabajado en la UCB, que es la variedad UCB Manuare. Es una variedad antigua, pero que había perdido pureza. La universidad, la profesora Catalina y su equipo, aquí hay varios de sus colegas de la universidad, pues purificaron el material y es una línea cuyo origen es CIAT. Enviamos un material puro desde CIAT y de algún modo pues contribuimos también a la purificación de ese material. Y algo pues también muy interesante es que se ha fortalecido una red con productores, estudiantes, agrónomos en torno al mejoramiento y la producción de semillas de caraota. Siguiente. Un curso virtual, fue el primer curso virtual que hicimos, nunca habíamos hecho uno. Lo hicimos en el año 2020 de fortalecimiento de capacidades en producción de semillas, de arroz, maíz y caraota, por 4 semanas. Después de este hemos hecho como 6 o 7 más en otros temas virtuales. Y bueno, hay una fotico de varios de los colegas, yo creo que algunos están por aquí sentados en esta sala y realmente fue una súper experiencia que tuvimos con este curso. Siguiente. Lo que tenemos hoy día, pues materiales mejorados cada vez más, mejor oferta de genética, mejor oferta en calidad de granos y queremos que haya más y mejor semillas en Venezuela y en América Latina a partir del germoplasma FLAR. También estamos, acompañando un programa de agronomía, siguiente por favor, que hemos desarrollado en 15 países de América Latina, incluyendo Venezuela, hace varios años, de un programa que nosotros llamamos hoy día agronomía de procesos, que es producir más arroz con menos insumos, menos costos, más sostenibilidad. Actualmente somos colaboradores de un proyecto con la UNUDI en Venezuela, Fundarroz,
y otras organizaciones, en el que estamos dando asesoría técnica para la rotación arroz-soya. Ojalá podamos cada vez más masificar estos programas. Un mensaje final, no es el final, bueno, pero ya casi es el final. Para escalar con éxito cultivares, pues vamos a requerir, Manuel, tu presentación creo que tienes que publicarla, hace falta esos datos disponibles, porque se necesitan programas de mejoramiento genético dirigidos por investigadores y demás personal tengan formación científica y técnica especializada. Hay talento, pero tenemos que formarlos, capacitarlos y formar una nueva generación de investigadores que de algún modo vayan tomando esas posiciones de liderazgo que también van dejando pues, los investigadores que ya van de salida o que han salido. Y necesitamos instituciones de investigación y empresas con infraestructura, equipos y financiación suficiente para mantener ese flujo de cultivares y de semillas de calidad a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los retos? Muchos. En el caso de, siguiente por favor, y esto ya en general para América Latina, tenemos que promover la cultura del uso de semillas certificadas en toda la cadena arrocera, fortalecer los sistemas regulatorios para el uso de semillas, leyes, normas y autorregulación. Siempre hablamos de leyes, normas y yo digo autorregulación. El principal garante de la calidad de la semilla es quien la produce. Los demás, CONASEM, INASE, como quiera que se llame, son entes que acompañan los procesos, que obviamente tienen la responsabilidad de certificar lo bien que lo hemos hecho como productores, ¿no? Entonces ese es un mensaje muy importante. Que los entes que financian o compran arroz a los productores exijan el uso de semillas certificadas. Es fundamental. Si una industria quiere arroz de calidad, tiene que exigir al productor el uso de semillas certificadas. Y asegurar la calidad de las semillas apuntando a superar los requisitos mínimos de calidad. Si aquí dicen que son 2 granos rojos por kilo o 1, apúntenle a 0. 0. Si sale 1, bueno, 1, pero apúntenle a 0. O sea, apuntar a la máxima calidad, a la máxima germinación, al máximo vigor, a la máxima pureza posible. Siguiente. Hay que innovar en calidad, ¿no? Eso en buena medida nos corresponde a los mejoradores que podemos, y a las industrias también, muchas posibilidades de innovar, desde no solamente la investigación, los procesamientos, la maquinaria, los empaques, el mercadeo de las semillas. Importante reconocer el pago de regalías a las instituciones de investigación que generan las variedades. No, esa regalía, dice, no, pero ¿cómo voy a pagar yo eso? ¿Cómo se mantiene un programa de investigación si no tiene una posibilidad de capturar algo de valor de un productor de semillas? Eso es la regalía. Nosotros no lo llamamos regalía, lo llamamos fondo para investigación, que es pues cuánto recibimos por comercialización de semillas. Y importante aumentar la inversión en mejoramiento de cultivares con características distintivas. Una característica que agrega valor o que tiene una ventaja clara sobre los materiales que se están cultivando actualmente, seguramente es una que puede pegar bien en el mercado, ¿no? por hablar coloquialmente. Siguiente. Y este sí es el mensaje final. Solo la semilla certificada de calidad garantiza que las características genéticas de las variedades sean aprovechadas por los agricultores, por la industria y por los consumidores. Con eso, muchísimas gracias.